Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. El 24 de agosto, un sábado, por cierto, 4 organizaciones políticas y otros integrantes de la vida política en México saltaron a la escena mediática al anunciar la creación de una nueva organización. Dijeron entonces que se llaman Futuro 21. Provienen de diversas corrientes de pensamiento, de diversos partidos políticos, que pues la verdad nadie se podría imaginar que podrían converger en unidad. Ahí están integrantes de distintas corrientes, tanto priistas, panistas, perredistas y de otras organizaciones. Ellos aseguran que son el futuro 21, así que la mesa de esta mañana se llama El futuro de la izquierda. Y para hablar de este tema también, por supuesto, tenemos la contraparte aglutinada en Morena. Me da muchísimo gusto presentarles esta mañana a Fernando Belauzarán, integrante de Futuro 21. Bienvenido. Gracias Mariana, encantado de estar contigo. También tengo aquí presente en la mesa de debate a Alan García. Le doy la más cordial bienvenida. Alan, bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a ti y a todo el auditorio que nos está viendo. Yo creo que había sido una sesión de espiritismo, porque Alan García, pues ya... Y fue por Odebrecht, te acordarás, sí. Bueno, pero sí. Alan García... Hay de Alan García. No, sí, claro. Además, déjame comentarte que él es un chico joven del Instituto Politécnico Nacional, economista egresado del Instituto Politécnico Nacional, que salta a la vida política porque también pertenece a la red de estudiantes democráticos. Y bueno, tengo también presente en la mesa a Daniel Antonio Vázquez. Él es licenciado en Derecho por el CIDE. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio y la invitación. Bueno, pues vamos a colocar la pregunta de la mesa de debate. ¿Son en verdad ustedes el futuro de la izquierda? Bueno, queremos contribuir a que la izquierda tenga futuro, porque la verdad es que lo que llegó al gobierno no lo veo. Que alguien me diga cómo entregar una cartilla moral por parte de iglesias evangélicas es una política de izquierda. Que me digan cómo doblarse ante las presiones de Donald Trump y poner a los militares a perseguir migrantes y que nos impongan su política migratoria es una decisión de izquierda. Que me digan cómo hacer recortes terribles a la ciencia, a la tecnología, la educación, dejar a los estudiantes de posgrado que tienen becas, que me digan que eso es de izquierda. No, yo no lo veo, ¿no? Sinceramente. Y en cambio veo un retroceso autoritario tremendo. El PRD nace luchando contra el hiperpresidencialismo autoritario, contra un régimen de partido casi único. En 30 años conseguimos importantes logros para que hubiera contrapesos, hubiera órganos autónomos, para limitar el poder del presidente. Nunca se logró plenamente nuestra atención a la democracia. Fue titubeante, pervertida, etcétera, pero había cosas valiosas. Yo hoy veo con preocupación cómo, llegando al poder, este sector que se dice izquierda quiere regresar al hiperpresidencialismo autoritario, a la voluntad de un solo hombre, regresando el reloj, queriendo regresarnos al México del siglo pasado. Eso es imposible, pero es muy pernicioso y tira a la basura luchas importantísimas de la sociedad mexicana por la democratización del país. Alan. Hay que recordar que el registro que actualmente tiene el PRD es un registro histórico para la izquierda mexicana. Es el registro que costó mucha sangre de bastantes militantes durante la época del siglo XX y que hoy para muchos de nosotros que reivindicamos esa historia de lucha política de la izquierda, pues es una vergüenza que ese registro se esté pues ahora entregando a gente como José Narro o como Gabriel Cuadri, pues que no representan en lo absoluto los ideales y los sueños que ha tenido la izquierda, ¿no? En este proceso que hemos iniciado a partir del 1 de julio de 2018, hay una ruptura importante con el régimen neoliberal impuesto desde 1980, que fue, digamos, el triunfo de la izquierda política, que es una serie, digamos, de batallas que tuvieron como condensación este triunfo electoral pues, importante para este país y para su historia, y se está avanzando en una serie de reformas que son importantísimas para consolidar precisamente el gran programa histórico de esta izquierda mexicana. Uno de los puntos nodales o centrales del movimiento de izquierda en el país ha sido siempre saber diferenciar entre el poder político y el poder económico, poder mantener la autonomía del Estado frente a los grandes poderes económicos, y hoy con decisiones como el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con la renegociación de los negocios para el tema de los ductos,
con muchos temas que ha impulsado este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, estamos empezando a ver esa realidad sobre cómo desde un gobierno fuerte, democrático, con apoyo popular, puede haber una diferencia importante entre el poder político y el poder económico. El Estado ha recuperado su papel como rector de la economía, como orientador de las políticas de desarrollo y de crecimiento, que es romper con la serie de tabús neoliberal que se impusieron durante mucho tiempo y que el PRD avaló y legitimó a partir de la firma por el Pacto por México, y que hoy termina con otro tema pues muy absurdo, que es entregando pues, el registro a sectores más rancios de la derecha en este país. A ver, Daniel, son sectores más rancios. Tú vienes de la verdadera alternativa para mejorar la sociedad. Vamos, tú vienes de este sector rancio. Así es. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Antes, un agradecimiento al PRD, a la dirigencia del PRD y a la militancia, que han sido muy amables, muy generosos en aperturar, en abrir su registro a la ciudadanía, que lo tendrían que hacer todos los partidos, y hasta ahorita ¿Pero por qué el PRD Cuadri? ¿Por qué Narro? A eso Dice voy. Alan. Futuro 21 no son apellidos, no son rostros. Futuro 21 es una plataforma que busca aportar a la transformación de la izquierda en México. Si hay una transformación nacional como la que pregona el presidente de la República, que le llama cuarta transformación, si hay una transformación en México, debe ser una transformación joven, debe ser una transformación feminista y debe ser una transformación de izquierda. Si no, no va a ser ninguna transformación, va a ser lo mismo de siempre. Lo que estamos viendo, y hasta aquí solo menciono esto de gobierno, en esta falsa transformación, ni es joven, porque hay que ver nada más al gabinete y cuántos años suman todos juntos, ni es feminista. Te digo, Futuro 21 no son rostros, es una plataforma. Ni es feminista, hay que ver la reacción a la manifestación tan encolerizada de las mujeres que no han encontrado justicia, y mucho menos es de izquierda, porque eso que pregonan ahora de que separan el poder político del poder económico es un cuentazo. Ese es cuento de vaqueros. Vayamos a ver cuál es la propuesta de Futuro 21, que eso es lo que nos trae acá. Debe ser una plataforma que sirva para que nuevos cuadros, para que jóvenes como yo, como compañeros de la universidad, como compañeros del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, tengan una vía de acceso a la participación política sin tener que vender su alma a un nombre o a un proyecto. A ver, pero él es joven, ¿no? Claro, Alan García es joven. Y dice el compañero, o sea, Futuro 21 no son nombres, no son apellidos. Y claro que son nombres y son apellidos. O sea, Futuro 21 es Gabriel Cuadri, Futuro 21 es José Narro, Futuro 21 es Jesús Ortega, es Jesús Zambrano, ¿no? O sea, es gente que históricamente ha vivido de la política, y con el sismo electoral del 1 de julio se han visto en la necesidad de crear pues, algo nuevo, una ocurrencia para poder seguir viviendo de la política como sanguijuelas que son. No, bueno, la verdad es que lo que estamos haciendo es tratando de articular una oposición. Hoy solo la oposición unida es contrapeso, y lo que falta es una fuerza política con credibilidad que pueda ser un factor de unidad. En eso estamos. Y la verdad es que sí, qué bueno que estén todos esos que se mencionan, y van a venir más. La idea es que se vayan sumando. La verdad es que dicen, es que están años, pero es cierto, junto al gabinete presidencial todos somos adolescentes, vaya, ¿no? Curioso que los que se ofendían porque les criticaban la edad del gabinete, ahora sí están ofendísimos porque la oposición pues tiene gente de 30 años menor y ya la están jubilando. En política no se jubila nadie, pues la gente tiene derecho a defender lo que ha buscado. Ahora, habla de la historia de aquí, bueno, yo lo que veo es que hay un tremendo escándalo porque se descubren 25 propiedades de Manuel Bartlett con valores de 750 millones de pesos, hecho, ¿no? Ahí está en el registro público de la propiedad a nombre de su pareja sentimental desde hace más de 2 décadas y con los hijos de sus matrimonios anteriores de los dos, y hay una tapadera. ¿Y quién es Manuel Bartlett? Dicen, es que los muertos que hicieron el PRD, ¿y dónde estaba Manuel Bartlett cuando los muertos del PRD? Pues estaba en el gabinete de Salinas, y ahí sí le dan la absolución y lo bendicen, etcétera. Pero lo que sí es que es muy fácil decir, aquí no hay impunidad, e irte contra los enemigos, los que te hicieron los videoescándalos en 2004, pero cuando son tus amigos, ahí les das completa impunidad. Y hablan de que no son neoliberales, perdón, nada más hay que ver la disciplina macroeconómica, ¿no?
Totalmente neoliberal. La defensa que hicieron O sea, del quiere libre comercio, ¿no? Pues hasta aceptaron, se doblaron con Trump por la amenaza de 5% de aranceles. En eso también son, absolutamente. Los recortes al gasto público. Mira, cuando empezó lo del neoliberalismo, en la época de la Madrid, había un secretario de Programación y Presupuesto que era Carlos Salinas, le decíamos Salinas Recortari, porque hacía los recortes al sector público. Bueno, nunca llegó a los recortes que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que está haciendo pedazos, cosas incluso que funcionaban para combatir la pobreza, que estaban medidas por quién, por el Coneval y por instancias internacionales como es Prospera, como es el Seguro Popular, fueron medidos internacionalmente y los inventa con una lógica que más bien parece una maquinaria de compra de voto, que es la transferencia de dinero en efectivo, y demostramos, por cierto, que quienes están repartiendo estos programas son militantes, dirigentes y excandidatos de Morena. Eso ya lo metimos en el INE, por eso el INE ya puso medidas cautelares a los servidores de la nación para que se quiten el logo de Andrés Manuel López Obrador, que violaba el 134 constitucional, y otras cosas. Vamos a llegar al fondo de esto, vamos a ver, nada más que ahorita, recuerda cómo le están amenazando al INE que le van a recortar el presupuesto cuando están discutiendo el fondo de cómo se están entregando los programas sociales. Eso es un tremendo atraso. ¿Por qué nos juntamos así? Porque la democracia está en peligro. Eso es lo que está haciendo por este tremendo retroceso en donde quieren volver a la voluntad de un solo hombre. Y tengo diciendo una cosa, se demuestra que es el partido de Estado de nuevo, porque llegó Andrés Manuel y le dijo a Morena, oigan, no hagan su elección interna, mejor háganlo en encuesta. Y aceptaron todos la sugerencia, todos se disciplinaron y ya vemos quién es el que manda ahí, ¿no? Son dos preguntas que te hacen tus adversarios, Fernando. Obviamente te las han hecho a través de Twitter, quienes te seguimos en Twitter sabemos cuáles son estas preguntas. Te preguntan básicamente dos cosas. Una, ¿por qué se han apropiado del concepto futuro? Dos, ¿por qué estás con José Narro? Que bueno, él fue parte del gabinete de Enrique Peña Nieto y que históricamente fue un adversario tuyo en el Consejo Estudiantil Universitario de 1986, movimiento al que perteneciste. Entonces, ahí están esas dos preguntas, ahorita las respondes y ahorita tú me respondes lo de Manuel Bartlett, que es importante lo que está comentando también Fernando Blausarán. Empezamos contigo. Mira, yo quiero remarcar el cinismo con el que habla Fernando, ¿no? O sea, el principal paquete neoliberal que se aprobó para consolidar el neoliberalismo en el país fue el famoso Pacto por México. Y en el Pacto por México, él y todos los grupos que aún se mantenían en el PRD decidieron avalarlo y legitimarlo, entregándole el Congreso y entregándole al país al peñanietismo. Y hoy resulta que, acomodando el discurso como un intento de sobrevivir políticamente, pues vienen a criticar de manera frontal, como si tuvieran la calidad moral y la estatura política para venir a cuestionar ciertas medidas que, según él, dicen que son neoliberales. Hay que enfocarnos en lo central. Y en lo central, Andrés Manuel y el gobierno federal ha roto con los tabús principales que sostenían la lógica neoliberal. Principalmente, un tema, es un tabú y que fue impuesto por el Banco de México y por esta escuela del monetarismo, de que se tenían que mantener siempre los salarios por abajo del índice de inflación. Iniciando el gobierno, de las primeras medidas que se impulsaron fue subir de manera importante el salario mínimo en un 16%. O sea, la alza más importante en los últimos 30 años de este país. Y no pasó ninguna escalada inflacionaria, ni hubo presión sobre ningún precio. O sea, se rompió ahí en la práctica, en lo real, ese tabú neoliberal. Y el otro, que es más de fondo y más importante, es esta forma de volver a entender al Estado como el promotor del desarrollo y del crecimiento económico, que ha sido siempre el programa que se ha defendido desde la izquierda democrática en este país, que encabezó Andrés Manuel en 2006, en 2012, en 2018, y que, por cierto, Fernando y otros grupos que hoy se lavan las manos de este proyecto de Andrés Manuel, pues en su momento pues eran los principales impulsores de Andrés Manuel como figura política y de este cambio democrático. Evidentemente, pues hay una traición a la izquierda por parte de lo que quedó como cascajo del PRD, que hoy ese cascajo lo ocupan para presentarlo como cascajo 21, que repito, perdón, pero yo no soy cascajo de nadie, ¿eh? Que repito, es una forma de buscar subsistir políticamente. El PRD perdió toda su base social. Hoy los únicos que mantienen cierta base son gente que se encuentra al frente de distintas responsabilidades de gobierno, y son ellos precisamente los que están en contra de la transformación del PRD en Futuro 21. Ahí está la declaración que apenas sacó Julio César
Moreno, alcalde de Venustiano Carranza, y otros miembros de su agrupación para denunciar pues, las prácticas que están encabezando esta pseudodirigencia del PRD de entregar el registro a Futuro 21. O sea, ni a lo interno están pudiendo generar un consenso. Están tan poquitos, y es realmente sorprendente que tan poquitos ni siquiera puedan generar un consenso a lo interno para entregar el registro a Futuro 21. O sea, lo que se vislumbra es un fracaso político total que va a acabar por enterrar este registro que había sido pues, histórico 21, para la historia de este país, ¿no? Y va a quedar, digamos, en su responsabilidad como actuales dirigentes del PRD la implosión o la desaparición de este registro histórico de la izquierda mexicana. No, estás equivocado. Futuro 21 no es ceder el registro del PRD. Para empezar, no hay una figura jurídica que permita hacer una cesión de registro porque es un tema de interés público. Futuro 21 es agrupar a diversas fuerzas, personalidades con una unidad de visión de futuro e integrarlas al PRD, no ceder el registro. Eso no se puede. O sea, ¿qué futuro nos puede ofrecer Jesús Ortega? ¿Qué futuro nos puede ofrecer Gabriel Cuadri? ¿Qué futuro tú tienes nos puede una ofrecer fijación con estas José personas, Narro? ¿no? O sea, Narro, quien fue de los articuladores de rectoría para desmantelar el movimiento del CEU. Oye, voy a contestar. Que ha golpeado estudiantes y hoy tú como exactivista universitario le estás entregando el registro histórico del movimiento del PRD. A ver, ok, bueno, ¿cuál sería tu respuesta? Venga. No, una incongruencia con tal de sobrevivir políticamente. A ver, varias cosas. A ver. Primero, sí, yo reconozco que está bien lo del salario. Dices, ¿eso rompe un poco la lógica neoliberal? Sí. Nada más que eso se negoció por los sindicatos norteamericanos y canadienses y lo pusieron en el TEMEC. Y fue por la presión de estos más. Nancy Pelosi exigió que ya hiciéramos, que ya lo aprobaran y aumentaran el salario. Sea como sea, que bueno que lo aumentaron, así haya sido una decisión de los sindicatos canadienses y norteamericanos. Qué bueno, enhorabuena. Pero dicen, ponen el espantapájaro del Pacto por México. Bueno, hace unos días Andrés Manuel subió una foto con un industrial italiano que explota petróleo. Eso decía Andrés Manuel hasta hace muy poco que era traición a la patria. Y ahora presume que los italianos sacan petróleo. La verdad es que está usando esas reformas en su beneficio. Es más, con Videgaray el déficit fiscal era mayor que el que tienen ahora. Ahora tienen un déficit fiscal todavía menor, que es una de las cosas del consenso de Washington. Es que cuando uno habla del neoliberalismo, bueno, uno de los puntos claves del consenso de Washington es el cero déficit, y ya lo tenían casi como y Andrés Manuel ha sido más disciplinado, fue más neoliberal que Videgaray. No estoy diciendo negativo, porque para mí no es el espantapájaros. Yo no llego y digo, neoliberal, cruz, que venga. O sea, no me voy a poner a hacer el exorcismo, pero hay muchísimas políticas neoliberales que está aplicando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nada más que no pueden por eso expresar qué es el posneoliberalismo, porque entonces se van a adorar. Y además, lo que sí está en contra de toda política de izquierda es que diga, voy a dar mayores gasto social sin aumentar impuestos. Eso va en contra, y tú lo sabes porque eres estudioso, en contra de la izquierda en todo el mundo. Ahora, sobre Narro, sí, tengo diferencias con Narro, las he tenido históricamente. Qué bueno, nada más que para mí el discrepar no es inmoral. Conmigo puede discrepar alguien, tener diferencias en otro punto, y yo no voy a decir que por eso es inmoral y lo voy a satanizar. Aquí que podemos converger los distintos. ¿Por qué? Porque la democracia sí está en riesgo. Lo estamos viendo por todos lados. Nada más hay que ver lo que están haciendo en Baja California con la ley Bonilla, aunque el presidente se lava las manos como diciendo, a ver hasta dónde llegan. Y si me cae a mí el costo, simplemente me deslindo, como lo trataron de hacer con la reelección de Porfirio Muñoz Ledo, que era patético. Pobre Porfirio, no merecía que le hicieran ese desplante autoritario, que hasta el presidente ante el costo tuvo que decir, ay, cómo me avergüenzo de mis legisladores. A ver, mira, la senadora Citlali tiene algo que decirte, pero vamos a hacer una pausa. Venga. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto, y en la mesa de debate está el futuro de la izquierda en la Ciudad de México y en México. Tenemos ya lista la llamada vía telefónica de la senadora por Morena, Citlali Hernández. Estás en vivo, Citlali, adelante lo que le tengas que decir a Fernando Belauzarán. Él te está escuchando, él ya sabe que tú tienes algo que comentar al respecto. Adelante. Hola, pues buen día primero a todos, a tu auditorio.
y a Fernando. Pues mira, yo creo que es un gran tema. La izquierda en la Ciudad de México debe reinventarse, replantearse, asumir que lamentablemente el PRD fracasó en sus últimos años, que le hizo mucho daño a la imagen de la izquierda, aunque estoy convencida de que la gente logra ubicar entre quienes lucharon antes, dieron grandes logros a la ciudad, y quienes en los últimos años vieron los espacios de poder y de partido como un espacio de dinero y de ambición, pues vulgar por el poder. Entonces, creo que la ciudad es uno de los espacios donde se ha conquistado o donde se ha reflejado algunas de las conquistas históricas de los movimientos y de los partidos de izquierda, y que el que hoy regrese o el que hoy esté Morena en el gobierno justamente da la pauta para que vuelva a surgir una lógica real de la mística de la izquierda, porque con todo respeto se lo digo a Fernando y a otros personas que en los últimos años fueron actores principales de la izquierda, entre comillas, en la ciudad, pues lo echaron a perder todo, traicionaron a la gente, traicionaron la historia de su partido, y afortunadamente llegó Morena a marcar la línea divisoria entre lo que sí es un partido de izquierda y lo que ahora es, pues, perdón la palabra, pero cascajo 21. Ajá. Cascajo 21, a ver, Fernando, dice la senadora que son cascajo 21. No, gracias, Citlali, ¿qué te puedo decir? Entiendo que lo que les da es pues, simplemente descalificar. Hay que discutir por agenda, y la verdad es que punto por punto de la agenda, Citlali, la verdad es que estás muy a mi derecha, y se muestra en todos los puntos, y lo podemos ver punto por punto de la agenda. Y sí, en la Ciudad de México logramos grandes avances, y sin embargo hoy vemos con gravedad cómo están militarizando la seguridad en la Ciudad de México, y por supuesto eso no va a resolver el problema de la inseguridad. Lo sabemos los que hemos visto la evidencia. Es gravísimo que se le haya dado ese protagonismo a los militares. Esa no era parte de la agenda nuestra. Nosotros siempre habíamos peleado históricamente por policías civiles, no por que sean militares, que les pongan un letrerito que diga así. Eso está muy mal. Lamento también muchísimo las descalificaciones a la marcha de mujeres que está en una situación verdaderamente terrible, y lo único que pudo hacer Claudia Sheinbaum es decir que se sentía una provocación, un complot contra su gobierno, cuando lo que pasa es que están matando a las mujeres. Y, perdón, a mí me parece que lo que es traicionar una lucha de izquierda es querer hacer lo que hicieron en la Cámara de Diputados de reelegirse y de pretender reelegirse y de querer cambiar la ley a modo, etcétera. Bueno, hasta Andrés Manuel dijo que se avergonzaba de sus legisladores. A ver, vamos a escuchar a la senadora. Senadora, te escuchamos tu respuesta a Fernando Belauzarán. Está comentando cosas en el sentido de que en este momento la democracia corre un riesgo. ¿Es verdad esto que él comenta, que la democracia está en peligro? Bueno, dice que yo estoy a su derecha, no, perdón, pero afortunadamente yo vengo del activismo. Yo no tuve la oportunidad o la desoportunidad de estar en el PRD, yo nací en Morena, y sí te puedo decir que en efecto hay una gran disputa por la congruencia. No es lo mismo tener una agenda y tener un discurso, a ser congruentes en los hechos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Y yo lo digo con mucha autocrítica. Morena se ha conformado por personas distintas, por personas con pensamientos distintos, con historias distintas. Hay personas acá que vienen del PRD, que vienen de otros partidos políticos, y el tema no es tanto el origen, sino el comportamiento. Es real lo que algunas críticas que se pueden plantear sobre personajes. Pero hablando de proyectos, el único proyecto de izquierda que está planteado y echado a andar es el de Morena. El PRD podrá hoy tener muchas críticas y podrá decir que la Guardia Nacional, pero perdón, si ustedes no hubieran formado parte del Pacto por México en 2012, una constitución moral es parte del proyecto de izquierda, Citlali. Si hubieran estado a la izquierda ¿en qué universo? Del gobierno, le hubieran acompañado en las luchas sociales y no les hubieran interesado los negocios, no les hubiera interesado pactar en lo oscurito con la oligarquía, con quienes ostentaban el poder,
no hubieran fracasado tanto. ¿Te puedo hacer una pregunta, Citlali? Sí, pregúnteme. Te puedo hacer, a ver, de los grandes millonarios en México, que dices que estaban al servicio de la oligarquía, ¿quién falta del Consejo Asesor de Andrés Manuel? ¿Quién de los grandes millonarios de este país no están ahí, no están cerca del poder? ¿A quién te refieres cuando dice Andrés Manuel? Pero a ver, El problema son los de mero arriba. ¿Quién le falta a Andrés Manuel en su Consejo Vamos a Asesor? escucharla. No manipulemos. A ver, siempre en este país, Hechos. lamentablemente el poder económico ha estado por encima del poder político y ha tomado decisiones. El consejo que el presidente anunció es la transparencia de que en efecto ahí están los empresarios y por supuesto Los que más pueden grandes. ir y deben acompañar Y al gobierno. y Pero les no es dan lo contratos mismo sin licitación, que el gobierno Citlali. y la gente y el proyecto y el poder político están por encima del poder económico, a que el poder económico es quien esté gobernando. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes sí, claro. negar que en esta ciudad, en los últimos años, los jefes delegacionales del PRD, el mismo jefe de gobierno, se sometieron a los intereses inmobiliarios que desataron una crisis urbana en esta ciudad? Porque para mí, eso es uno de los elementos que describen el comportamiento del PRD en los últimos años. Sí, pero, ¿Lo puedes negar? No, pero te voy a decir, Citlali, los intereses inmobiliarios no fueron de Mancera para acá, ¿eh? Son de mucho claro, antes. van a sacar Y muchos un de curso, esos, que el bando intereses que sacó inmobiliarios, Andrés Manuel. ahorita son, de esos que promovieron intereses inmobiliarios, ahorita son jefes delegacionales de Morena. O niégame que el jefe delegacional de Miguel Hidalgo, hoy Víctor Hugo Romo, no participó de esos negocios inmobiliarios. Niégamelo, ya pero que yo estamos no soy en la abogada, franqueza y en la soy sinceridad. compañeros, ¿eh? Yo te digo, no son ahora esos que tú estás cuestionando, no están, muchos de ellos nada más cambiaron de piel y se cambiaron el chaleco amarillo por el guinda. Estamos construyendo una nueva generación, estamos buscando nuevos cuadros políticos que no repitan los errores que ustedes cometieron, los errores que han cometido quienes están dentro. El tema es que ustedes no pueden agarrar un discurso ni puro ni de izquierda, porque la realidad es que la gente no les cree. O sea, ustedes pueden tener miles de votos en las redes sociales, tú puedes decir lo que sea y decir que estás a la izquierda de nosotros, pero la congruencia es lo más importante para un proyecto político y para las personas. Yo no voy a ser abogada de nadie, pero yo sí te puedo decir a mis 29 años, en la poca o mucha lucha que tengo, que a mí me da asco lo que se convirtió el PRD en los últimos años y que en lo personal yo haré todo lo posible porque Morena no caiga en eso, porque tampoco podemos negarlo. La política en este país está aceitada para que se desvíe, para que se corrompan las personas cuando hay dinero y poder de por medio. Si no olvidamos, que eso fue lo que le pasó a ti, a todos tus compañeros y al PRD, si no olvidamos que un proyecto político debe estar al servicio de la gente, al servicio de las causas sociales, no nos perdemos. Pero la verdad es que muchas gracias porque ustedes demostraron cómo se destruye un proyecto político cuando se vuelven las ambiciones las que mandan. 0% de crecimiento, van muy bien, Citlali. Están demostrando que sí pueden. No hay quimioterapias para los niños con cáncer, son geniales. No pueden detener el dengue porque no dieron insecticidas, son geniales, no sabes qué bien. Y sobre todo, son incondicionales. Mira, ustedes dice el presidente A, ustedes dicen A, dice el presidente mañana B, ustedes dicen B, y eso dicen que es muy digno. Perdón, gracias. Vamos a escucharla. Mira, si estuvieras a la izquierda del proyecto, en vez de salir con mezquindades y decir que tiene medicina, me parece muy grave que estén utilizando ese discurso, pondrías en el debate nacional. No tengo un discurso para que te agrade, Citlali. Soy una oposición precisamente para que no les agrade el oficialismo. Tenían el negocio de las medicinas en este país y que de esas 10 empresas... ¿Esa es su excusa para que los niños no tengan quimios? ¿Esa es su excusa para que los niños no tengan quimios? Vamos a escucharla para que podamos escucharla. Sí, adelante, Citlali, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Citlali. Sí, es muy fácil decir y atacar y es muy fácil salir con un discurso de derecha. Eso estás diciendo todos los días que todo lo que se hace está mal. Podemos tener errores, vamos a tener errores, vamos a tener contradicciones, pero no nos pueden comparar con los gobiernos pasados. Y me parece muy lamentable. No son iguales, Citlali, son peores, tienen razón. Fernando, nada más hay que permitir que la senadora hable para que ella termine su idea. Pero es cierto, no son iguales, son peores. Mira, estamos me parece muy lamentable que ustedes que dicen que son más de izquierda agarran el discurso de la derecha y en vez de estar dando grandes debates a la izquierda del gobierno,
están poniéndose del lado de la derecha en esa estrategia perversa y mezquina de difundir mentiras, de contar verdades a medias. Yo no te lo decía y no se escuchó porque igual nos interrumpimos. En vez de estar diciendo que hay un desabasto y cosas que a veces no pueden comprobarse, deberías de estar diciendo y dando el debate a nivel nacional que el suministro de las medicinas ha estado en los últimos años a manos de 10 empresas y que de esas 10 empresas, 3 han tenido el 70% de la distribución y del suministro. Si eso no es corrupción y si eso no huele mal, bueno, habrá que dar ese debate del poder económico siempre gobernando. Entonces eso es lo de fondo, sí, senadora. Decir todo está mal, etcétera. Sí, entonces ¿verdad? Eso es lo de fondo respecto a las quimioterapias, senadora. El problema con las farmacéuticas. Que es uno de los debates importantes que lamentablemente no se han puesto sobre la mesa. ¿Quiénes son esas empresas? ¿Cuánta corrupción había detrás? O sea, el tema es que no podemos negar que en este país, en donde se escarbe, hay corrupción. Y sí. Entonces, lo que hace Belauzarán y otros es solo agarrar un discurso oportunista para ver si en su cascajo le pueden echar un poquito más de piedrita, pero me parece que no es el debate, ya no el que nos merecemos entre nosotros, no es el debate que merece la gente. La gente está esperando debate de altura, la gente está informándose, está al pendiente, está expectante a que las promesas que nosotros hicimos en campaña se cumplan. Definitivamente, yo lo he dicho muchas veces, no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, no será fácil sacar adelante este país, pero habrá que ver cómo vamos avanzando al tiempo. Sí. Bueno, pues senadora, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos muy pronto aquí en la mesa de debate de Agenda y Contexto. Entendemos, comprendemos tu ausencia el día de hoy. Pues me habías confirmado que vendrías, pero ya sabemos cómo está la circunstancia en la mesa directiva, así que lo entendemos muy bien. Gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario. Te extrañamos, Citlali, hubieras venido. Fernando. Claro que sí. Pronto nos veamos por allá. Por supuesto que sí. Muy buenos días. Gracias, igual. Acabamos de escuchar a la senadora Citlali Hernández, que tenía cosas importantes que decirle a Fernando Belauzarán, que está presente hoy para discutir precisamente el futuro de la izquierda. Vamos a hacer una pausa, estamos totalmente en vivo aquí en Agenda y Contexto. Ya volvemos. Hubiera venido si tenía tantas ganas. Ya estamos aquí de vuelta en Agenda y Contexto y ahora vamos a escuchar a Alan García, representante de Morena. Alan. Tiene mucha razón lo que comentaba Citlali. O sea, evidentemente en todo el periodo neoliberal y sobre todo en los últimos años se consolidaron bastantes grupos económicos de poder que tienen intereses muy concretos, sobre todo de orden económico. Entonces, cuando entra un nuevo gobierno que viene con una política anticorrupción frontal, que empieza a hacer revisión de contrataciones, de empresas, de quienes se beneficiaban de los distintos sectores de la economía del país, y hay confrontación directa, pues evidentemente va a haber una resistencia, ¿no? Y esa resistencia se está traduciendo en intentos de algunos grupos de interés que no han entendido que está por encima de todo el interés nacional, pues estrategias de boicot, como es el caso de varias farmacéuticas, ¿no? Aquí lo importante de este gobierno es de que no está temiendo a esta confrontación, lo está haciendo de manera frontal, pero inteligente, racional, para no generar problemas de desequilibrios económicos o sociales en este país. Históricamente, y aquí los compañeros, si se hacen llamar de izquierda, pues conocen muy bien cuáles han sido los procesos de lucha en toda la región latinoamericana. Y en todas las regiones latinoamericanas que se han atrevido a llevar a cabo procesos progresistas de transformación revolucionaria, pues siempre ha habido resistencias de bastantes grupos de intereses. ¿Te refieres a Venezuela? De bastantes grupos de intereses que buscan la forma de estabilizar económicamente. Está el caso de Chile, está el caso de Argentina, de Brasil. Son una serie de casos, no vamos a enfocarnos ahorita en uno en particular, pero son una serie de casos que hemos vivido y que ellos reivindicaban en su momento como militantes del PRD. Hoy, obviamente, ya se olvidaron de esa historia de lucha, de esa historia de reivindicaciones, y lo que quedó del PRD, pues como estamos viendo en esta y en otras mesas, pues es simple bravuconería irracional, que buscan la forma de agarrar argumentos del PRI, argumentos del PAN, argumentos de donde se les ocurra para buscar confrontar y polarizar con un gobierno, ¿no? Y si ahorita en la mesa estamos discutiendo el futuro de la izquierda, a mí me parece que está pues de más, o es como
pues una ayuda para ellos, o ni de ayuda, con bastante condescendencia con ellos, discutir Futuro 21 que está destinado al fracaso. Hoy el futuro de la izquierda está representado en el Movimiento de Regeneración Nacional, que hoy en estos meses va a entrar en un proceso importante de rearticulación, de fortalecimiento organizativo e ideológico para poder apuntalar de manera más precisa, más clara, pues esta lucha social para poder ejecutar las transformaciones que se necesitan en el país y que son la deuda histórica que viene desde muchas generaciones. Nosotros, y como estudiantes, como militantes ya de tiempo, como activistas, pues reivindicamos el movimiento estudiantil de 1968, las libertades democráticas, la agenda de transformación, la justicia social, y vemos que es Morena el instrumento para poder llevar a cabo este programa y aterrizarlo en la realidad. Evidentemente hemos hecho un trabajo de reflexión política para entender que para poder ejecutar todas esas transformaciones que la historia le debe a este país, pues hay que hacerlo desde el poder. Por eso hemos asumido la participación y la militancia en un partido político, hemos asumido la necesidad de la disputa política y sobre todo a partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Política, pues un compromiso muy fuerte con la educación política de todos los militantes de nuestro movimiento para que cuando lleguen a tomar responsabilidades o los que ya están tomando responsabilidades, pues sepan impulsar esta agenda histórica de transformación. Hoy la militancia juvenil está abocada a construir un partido a la altura de las circunstancias que pueda ejecutar todo este programa de transformación democrática en el país, y en lo absoluto vemos a Futuro 21 como una alternativa para hacerlo. Es un simple cascajo, como bien ya se ha comentado, que está resucitando a figuras ahí que estaban desaparecidas de la política. O sea, ¿quién va a querer militar? ¿Quién carajo va a querer militar con Gabriel Cuadra en el mismo espacio político? Después de sus declaraciones que hizo de tono racista contra las comunidades de los estados de Chiapas, Guerrero y Tabasco. O sea, es un sinsentido que vengan a presentar a Futuro 21 como una alternativa de izquierda, de oposición, con esa gente que representa lo más bajo en la política. La política es para servir a la gente, para servir al pueblo, para construir nuevas realidades, y hoy Futuro 21 en lo absoluto es una alternativa para eso. Daniel Antonio Vázquez. Claro, muchas gracias. Bueno, ya en estos breves minutos que llevamos ya me dijo bravucón, ya me dijo que soy cascajo, ya nada más le falta decirme cuadrito. Yo creo que hay que elevar un poco el debate. Estábamos hablando del futuro de la izquierda y creo que el gobierno y todos sus seguidores tienen una obsesión por ellos mismos, así que les voy a regalar un minuto para hablar de ellos mismos desde mi punto de vista y desde un punto de vista crítico, ¿no? Tiene 12 años, llevó 12 años en campaña el hoy presidente de la República, y en esos 12 años creó una estructura de pensamientos, de ideas, de valores y de fidelidades, un discurso basado en una idea maniquea, donde son buenos estos y son malos aquellos. ¿Quiénes son los buenos? Los que me siguen, los que me obedecen ciegamente. ¿Quiénes son los malos? Los que no se pliegan a mi mandato y a mi capricho. Y ahora, como no les alcanza ese discurso para doblegar a todo un país, yo te dejé hablar, como no les alcanza ese discurso para doblegar a todo un país, recurren a la clásica trampa de repartir culpas. Bueno, esto está mal porque hace 40 años lo hicieron mal estos, eso está mal porque hace 200 años lo hicieron mal estos, ya se quiere regresar tantito a la conquista. Yo creo que hay que elevar el debate y hablemos del futuro de la izquierda. Mencionaste hace rato, ¿por qué toman la palabra futuro? No la estamos secuestrando, la estamos tomando y colocando en el ideario. En su libro más reciente, que se llama precisamente El futuro es nuestro, Carlos Illades comienza con una frase de otro libro y dice: el hábitat natural de la izquierda siempre ha sido el futuro, y ese hábitat debe ser reclamado. ¿Por quién? Por quienes sí sean de izquierda, por quienes sí tengan una convicción de izquierda, no por quienes piensen que el populismo es izquierda. El populismo, no, ya voy a acabar, déjame terminar porque yo te dejé hablar a ti. El populismo no puede ser izquierda, y ustedes recurren al populismo electoral, recurren al populismo penal, recurren a todas las variantes más perversas del populismo para doblegar a la gente, y los que no se doblegan, esa es la mafia. Te quería yo mencionar algo. Futuro 21 no es una persona. Si tienes tú una fijación con alguna de esas personas o tienes una admiración ahí secreta, Futuro 21 somos jóvenes. Y cuando tú centras toda tu visión en 3 personas, estás negándonos a los jóvenes que participamos ahí. Te invito a que un día vengas y participes, porque aquí precisamente se trata de esto, de dialogar, no de negar al otro. Negar al otro es un discurso de violencia y de odio, y esa es la base de las ideas de Morena. Negar a los otros. Acá los únicos que tenemos buenas ideas somos nosotros. Acá los únicos que somos de izquierda somos nosotros. Acá los únicos que tenemos razón somos nosotros. A mí, el único que aman es a mí. Y niegan
toda la pluralidad política. Por ejemplo, lo vemos con el presidente de la República, le hacen preguntas y no contesta. Un día le hicieron una pregunta: oye, señor presidente, ¿qué pasó en tal operativo? Y se puso a contar que fue a jugar béisbol. Más allá de lo preocupante de su estado psicológico, preocupa que niegue una respuesta a un representante de medios de comunicación y que además dicen que no los quieren censurar, pero al posicionarse todas las mañanas, acaparar el micrófono, tomar todos los espacios y reducir así a las expresiones opositoras, sí las está censurando. Cuando él se engrandece y los hace chiquitos, Fernando, también recurre a la censura. Tenemos ya segundos, ya estamos en la recta final. ¿Cuál es tu conclusión? No, bueno, el futuro dirá si tenemos futuro. Vamos a verlo, vamos a ver qué dice la gente. Yo lo que creo es que busca que exista una alternativa y simplemente agradecerle a Alan, porque todas las descalificaciones que nos hacen me gustan. No queremos ser una oposición al contentillo del oficialismo. No quiero que nos cuelen, no quiero que me dé que Andrés Manuel me dé un aval moral y me diga qué bien está. No quiero su estrellita en la frente. Qué bueno que le somos incómodos. Para eso somos oposición, para ser incómodos al poder autoritario que hoy tenemos. Y no sé dónde va a celebrar su superioridad moral, quizás en una de las 25 casas que se descubrieron de Manuel Bartlett, y ahí celebre la superioridad moral del movimiento que representa. Tu conclusión, Alan García. En resumen, la gente que vive de la política no puede ser considerada de izquierda. Andrés Manuel no vivía de la política. Una pregunta, Andrés Manuel no vivía de la Hay que dejarlo política. hablar, ¿no? Sí, la expresión esta de futuro 21 es una forma de buscar sobrevivir políticamente, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a hacer sanguijuelas de la política. Lo que nos ha enseñado Andrés Manuel es que la política solamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de las demás. Es decir, hay que estar siempre haciendo política directamente con la gente. En las colonias, con los pueblos, con las comunidades. Palabra que la política, es como turno, decía, es el turno de Alan García, hay que respetar que la política, No se está riendo, como fíjate, decía me está gustando. Aristóteles, tiene sentido si es que puede conseguir la felicidad de la sociedad. Y evidentemente ellos no buscan eso, ellos no ven a la política como una forma, como un Nosotros queremos instrumento que sean de transformar la queremos que sociedad, estén de construir enojados. bienestar A ver, y de construir hay que y por dejar eso que se enojan, tengamos por están idea, de por favor. bravucones, No, es la política porque les religiosa. duele la verdad, les duele que les digamos que buscan construir este instrumento político pues para seguir mamando del erario público. O sea, que los únicos que En tienen Morena, derecho a hacer en política Morena, son ustedes. en Morena ya tiene que ser un mensaje Fernando, importante es su para la conclusión. militancia. Es el tiempo para Vamos su a conclusión. participar o pues. tenemos que participar en la política porque tenemos un compromiso muy importante con el pueblo de México, un compromiso histórico de lograr justicia, de lograr libertades, de conseguir las transformaciones que beneficien, que den salud, que den educación, que den bienestar, tanto material como espiritual. Es el sentido de la participación política en el movimiento de regeneración nacional y no chistosadas como esto de Cascajo 21. Pues El muchísimas futuro de la gracias. izquierda, el futuro de la izquierda es Morena. El El futuro de la izquierda Daniel, es Morena y los eso movimientos déjalo hablar. muy sociales. peligrosa Daniel. pensar que el gobierno va a hacer feliz a la gente. El gobierno sirve para administrar. Ahí está, ejercer el esa es su presupuesto, concepción de la no política. para hacer Esa feliz es su a la gente. concepción de la Porque política. entonces Ya- si yo ya no quiero diste tu ser feliz, conclusión, Argumento, Daniel. argumento neoliberal. El gobierno es para administrar. Argumento neoliberal. Bueno, ¿no? pues mira, Daniel, lo que pasa es que ya dimos tu tiempo para la conclusión, igual la de Fernando. Era la conclusión de Alan García. está bien, está bien. Yo les Perfecto. agradezco a los No, yo te agradezco a ti. a los Excelente, 4 gracias. participantes que hayan venido a este programa Agenda y Contexto. Es un programa plural de contenido social y por supuesto que es importante también discutir este tipo de temas. Esperábamos a la senadora por un problema que ya sabemos que en este momento están en mesa directiva en el Senado. Ella se comunicó vía telefónica para no evadir su responsabilidad y su invitación La senadora que del amablemente pueblo. nos resolvió. Y así que le agradezco a ella, a Citlali Sí, le decían Hernández, a que Hitler. nos respondió la llamada. Ella estuvo también presente en este debate junto con Alan García. Se lo agradezco también a Alan García. ustedes por la Por supuesto, muchas gracias. No, gracias. a ti, Y gracias, Alan. Fernando. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Todo. ¿Qué va a ser el compromiso contigo para un próximo debate? Por supuesto, Muchas Daniel, gracias, María. también contigo. Alan García, Mucho gusto. queremos hacer el compromiso con ustedes para vernos Claro. y hablar de los temas que nos importan. De Querida los temas senadora, no hay importantes ningún para la problema en democracia. levantarse temprano y llegar con No, nosotros. no, es que sí está se levantó está temprano. trabajando por la Yo hablé gente. con ella desde las 7 de la mañana. Ella estaba levantada, de hecho estaba ya en el Senado, le tuve que hablar a su oficina y me contestó a la oficina, pero no pudo venir por el problema de la mesa directiva. Entonces, bueno, ya aclarando ese punto, vamos a realizar otra mesa Claro. en donde evidentemente van a estar ya otro tipo de integrantes de Morena
con la información que nos interesa a usted y a mí. Así que esperemos que este debate le haya sido de su agrado y no se vaya porque ya está aquí Jesús Moreno en los estudios de Capital 21 para hablar del tema de la seguridad en el transporte. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Estamos de nuevo aquí en Agenda y Contexto. Ya contamos con la presencia, como cada jueves, de Jesús Moreno, especialista en seguridad. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, pues hoy lo que vengo a platicar es en relación a lo ocurrido en las marchas en la Ciudad de México por parte de la Fuerza Amplia de Transportistas. Así es. Y bueno, sus peticiones y cómo esto impacta en la seguridad pública de la Ciudad de México. Claro, y bueno, sobre todo ellos dijeron que quieren el alza al transporte. Ya la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio su respuesta. ¿Qué te pareció la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum? Pues mira, bien partiendo del hecho de que en la Ciudad de México se mueven más de 9 millones de personas, ¿no?, que hacen uso del transporte público en la Ciudad de México, lo que implica una derrama económica de aproximadamente 19 mil millones de pesos al año. Entonces, bueno, esas son las bases y eso viene en relación a lo que contestó la doctora Sheinbaum. Uh-huh. Ahora, la actitud de los transportistas, ellos ya ves que permanecieron en el Zócalo y advirtieron que habría nuevas movilizaciones. Incluso algunos de ellos exigieron la renuncia del titular de la Secretaría de Movilidad. Correcto. Sí, y viene en relación a que ellos están pidiendo el aumento a la tarifa mínima por 2 pesos. ¿No? Y en relación a la seguridad pública hay que mencionar que se está implementando un sistema antiasaltos en las unidades, pero que es una responsabilidad compartida entre los transportistas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los ciudadanos en Twitter, si ustedes leen las redes sociales, se quejan de que van echando carreritas, de que el transporte público está sucio, de que los asientos están rotos, de que muchísimas cosas están pasando en los medios de transporte. Otras personas se quejan de algunas otras ausencias. Por ejemplo, dicen en Twitter las quejas de los ciudadanos, la mayoría, que pasan que manejan mal, que conducen mal. También hay gente que reconoce y les dice, llegué temprano gracias a tal transportista, de tal ruta, en fin, son distintas las opiniones, pero hay algo ahí que sí se tiene que también trabajar. Se está pidiendo el alza, ¿no? Y a cambio yo creo que también tendría que haber un compromiso de los transportistas. En este sentido, para ti, ¿qué sería ideal? ¿Cuál sería el transporte ideal en la Ciudad de México? Todos queremos llegar a tiempo a nuestra casa y oficina y a nuestra escuela, obviamente en un transporte, en primer lugar, seguro. Claro. Bueno, lo cierto es que existe una flagrante violación a la ley de movilidad ya desde hace 2014 que obligaba a todos los conductores del transporte público en la Ciudad de México, ¿no?, a implementar medidas de seguridad. Uh-huh. Pero bueno, eso también se vio como consecuencia de que no les alcanza a los transportistas para evidentemente colocar este tipo de sistemas de seguridad en sus unidades. Uh-huh. Lo cierto es que al día de hoy existen 4.455 denuncias ante la Procuraduría Capitalina por precisamente robo en el transporte público. La mayoría ocurre sin violencia porque es el tipo de robo carterista, pero también hay robos con violencia y estos son los que más impactan en la percepción ciudadana. Claro, y además es la molestia, el susto, el coraje, el enojo de que como trabajador con salario mínimo tomas este transporte público para llegar al trabajo y llega un delincuente, un criminal a quitarte lo que tanto trabajo te ha costado ganar. Entonces yo creo que sí es precisamente una de las principales demandas de la ciudadanía, tener un transporte seguro. Correcto, y en ese sentido viene encaminada la estrategia antiasalto, que es básicamente implementar cámaras en las unidades, uh-huh, sistemas de geolocalización como el GPS, botón de pánico que esté conectado directamente al C5, contador de pasajeros, entre otras. En este sentido, cabe decir que esto tendrá un costo de 313 millones de pesos aproximadamente. ¿313? 313 millones de pesos. ¿Para este periodo? Bueno, es que la intención es que se implementen estos equipos antiasaltos en 16,000 unidades. Al día de hoy van en 513 aproximadamente, pero en total esto es lo que va a costar. Y bueno, eso también viene en relación al pliego petitorio de los transportistas, ¿no?
Ellos están dispuestos a colaborar en materia de seguridad, pero también lo que ellos argumentan es la falta o la incapacidad de hacerle frente a este compromiso en materia de dinero. Claro. ¿Y cómo ves? A ver, entonces son más de 300 millones, 500 cámaras. No, se han instalado en 500 unidades. En 500 unidades. Ya sea microbuses, el metrobús, en fin. Pero lo que se busca es que a final de año sean 16,000 unidades. Las que cuenten con este equipo antiasalto, que es un equipo integral, ¿no? Geolocalización, botón de pánico, cámaras de seguridad, contador de pasajeros. Y bueno, aprovechar también tu espacio para decirle a la ciudadanía, ¿no? En el caso en el que se vean ante una situación de violencia, de robo, pues no oponerse, porque eso es lo que muchas veces constituye tu seguro de vida. Entonces, bueno, si ya estás envuelto en esta situación tan terrible, tan dolorosa que nos ocurre en la Ciudad de México, si ya estás ahí frente al delincuente, entregarle las cosas, ¿en qué momento podemos apretar el botón de pánico? Bueno, el botón de pánico será oprimido por el operador de la unidad. El operador tendrá la responsabilidad. Correcto, porque lo que se ha visto últimamente es que los delincuentes abordan las unidades y van pasajero por pasajero, ¿no? Entonces, lo que se busca es que en ese momento el operador tenga la posibilidad de conectar directamente al C5. Se conecta al C5, manda la señal y ¿qué ocurre? Bueno, el C5 ya tiene conocimiento de que se está cometiendo un hecho delictivo en esa unidad en específico. Se va a rastrear la unidad vía GPS y bueno, evidentemente ya se le da seguimiento con la policía de la Ciudad de México. Sí, me imagino que ya sería inmediata comunicación, reacción inmediata, que llegarían las patrullas para interceptar a la unidad. Es correcto. Bueno, en ese trayecto, en ese trance, aparte de que debemos de mantener la calma, ¿qué otra recomendación harías a la ciudadanía, Jesús? Sí, mantener la calma es fundamental y mira, lamentablemente ante una situación como esta es no oponer resistencia, no encarar a los delincuentes, mantener la calma y siempre procurar que ellos vean las manos de uno, ¿no? Y esto te lo digo como especialista en la materia. Intentar tener diálogo, se ha comprobado en estudios de diversas universidades en el extranjero que humaniza la relación entre víctima y victimario. Es decir, al victimario no se le va a olvidar que está ante un ser humano, en la medida en que tranquilo, te voy a dar mis cosas, siempre que haya un diálogo moderado, ¿no? Para explicarle lo que estás haciendo, porque muchas veces el delincuente se puede confundir y al momento de tomar la cartera piensa que puedes accionar un arma, tomar un arma, siempre explicarlo y mantener la calma. Bueno, pues es muy importante entonces esta recomendación y sobre todo esperar ya a que las 16,000 unidades cuenten con este sistema de geolocalización y también de manera directa con el botón de pánico. Estas unidades estarán pues ya vigiladas y monitoreadas por la autoridad, así que esperemos resultados también pronto en ese sentido. Como ciudadanos no nos queda más que bueno salir a trabajar todos los días, no tenemos más alternativa, además hacerlo de una manera segura, confiando en que el transporte público será mejorado, tal como lo prometió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y al momento también, hay que decir, ella ha estado entregando patrullas con un sistema de reconocimiento facial. Y bueno, son patrullas en todas las 16, en todas las alcaldías, en las 16 alcaldías, que esperamos toda la ciudadanía resultados. Por eso es que también estamos observando con absoluta y estricto apego a que así ocurra, que estas unidades sí realmente contengan todo esto. Así que si usted ya sabe, sube a la unidad, esperemos que llegue a su destino con bien, que no ocurra absolutamente nada. Hay que seguir trabajando todos los días, no podemos frenarnos solo porque la delincuencia esté operando allí, tenemos que continuar con la vida, pero fíjate que además hay otro dato interesante al respecto. ¿Qué te parece si lo comentamos en tu próxima visita que nos hagas aquí a Capital 21, Jesús? Me parece muy bien. Sí, para hablar del resultado sobre estas nuevas patrullas. Correcto. ¿Sí? Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jesús Moreno. Yo le agradezco también a usted que me haya acompañado a lo largo de esta hora en Agenda y Contexto. Lo espero el día de mañana a partir de las 10. Muchísimas gracias, Itzel Mendoza, Mónica Ponce. Un abrazo a Itzel, felicidades.